estamos de tiempo? ¿Listo? ¿Sí? Ya. Entonces ahora se lo pasan a su compañera editora o compañero editor. Hacen un intercambio. ¿Ya? Esto es bien importante. Entonces, hemos cambiado de roles. Ya no somos escritores en búsqueda de un hogar feliz. Somos editores duros, críticos, malvados. ¿Y qué vamos a hacer? Lo primero, ¿se ajusta o no se ajusta la norma? Muy importante. Cuando uno postula fondos, es lo primero, los que quedan afuera porque no se ajustan a la norma. Entonces, ¿cuál era la norma? 50 palabras. Cuenten las palabras, por favor. Eso es lo más importante. Cuando vemos por primera vez un texto, imagínense, ustedes son editores, reciben un ensayo que tiene forma de cómic, y ustedes son editores de una revista científica. Hay un problema básico de que no se ajusta al formato, ¿no? Estoy siendo exagerada. Pero uno de los primeros dilemas que tienen, nosotros investigamos también qué les pasa a los editores con todo esto. ¿Qué sienten ellos? ¿Cuáles son sus problemas? Y créanme, también tienen problemas. Y esos problemas en parte son que la gente no se da no se da la molestia de leer las reglas editoriales. Uno. Segunda molestia que no se dan, conocer la revista. Por ejemplo, una revista que es antropológica y que trabaja en la línea de, no sé, una línea X que está en pugna con la línea Y y le llega un artículo de la línea Y, obviamente, perdón, no se oye nada, perdonen. Ya, entonces una revista que le llega un artículo que está en pugna con la línea de la revista, obviamente lo va a rechazar, salvo que sea gente muy madura y sepa integrar la crítica. Y ahí le estamos pidiendo un nivel de madurez importante a los editores. Y entonces hay un tema ahí, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer, y aquí le pido disculpas al grupo de... Ahí, ¿sí? Le pido disculpas al grupo de atrás. ¿Se oye bien? ¿Sí? No está muy fuerte, ¿no? Más fuerte. Ahí, ya. Lo primero que hay que hacer es ajustarse a la norma. ¿Qué quiere decir eso? Leer las normas editoriales. Segundo, conocer, leer la revista. Saber en qué anda esa revista, cuáles son sus debates, ¿ya? Entonces, se ajusta las 50 palabras. Primera cosa. A ver, usted, señor, ¿se ajustaba o no se ajustaba? Sí, tenemos. ¿Cuántas palabras? 36, maravilloso. Ya, por allá, usted, de suéter negro y t-shirt, ¿sí, tú? 39. Tenemos mentes concisas en la UNAM. A ver, usted, por acá. De rojo. 41. Ah, no. A mí me han atacado a veces 80 palabras. A ver, la mujer de naranja. 41. ¿Alguien que tenga más de 50? A ver, aquí otro. Ya. Señor. 69. Ya. Ahí estamos lidiando. ¿Ya ver ahí? 54. 60. 53, ya, ahí estamos más o menos. ¿Ven? Pero todos pudimos más o menos decirlo en 50 palabras, ¿no es cierto? Eso es muy importante, porque hoy en día, para postular a muchas becas,
se da un espacio muy pequeño de 50 a 75 palabras. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que más o menos ustedes sí saben lo que quieren hacer. Los felicito. Sí. Ahí hay un micrófono también para... La otra cosa muy importante es saber, de esas 50 palabras, hay un corazón. Hay algo que es lo que motiva la escritura. ¿Ya? Ustedes como editores van a elegir la mejor idea que está en esas 50 palabras. Y no son todas las 50 palabras. ¿Ya? Entonces subrayen eso. Algo que me encanta es que escucho murmullo. Hay diálogo, hay debate, están colaborando. Muy bien. Aquí hay más agua. ¿Cómo está el otro grupo? ¿Bien? Bien, bien, pero sí sería importante que te fueras a dar una vueltecita por allá. Este micrófono. No, porque me muevo. Entonces, sí. ¿Por qué se sale? ¿Este no se sirve? Sí, sí, sí. Entonces, Soledad, si quieres, o me voy para allá con el micrófono y que te hagan preguntas y las contestas. Eso, sí. ¿Sí puede ser? Sí, puede ser. ¿Cómo se hace acá para subir? Poner 100%. Quiero subirlo a 125, algo así. Para que vean mejor. Es lo que te iba a decir más bien. Todo esto, o eso. Tendrá 16, 20. No. Ahí está. Y lo... 18 aguanto. Sí, y pongamos Arial. ¿Arial de la letra? Sí. Ay, no, tampoco me gusta tanto. Es que La que más me cae mal, pero sí. ahí está. Y la manera para... No, está perfecto. Así está Sí, bien, ¿no? está muy bien. Sí, 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 eso. sí. Ok, súper, gracias. Sí. Tenemos listos nuestros... ¿Sí? Ahora, les voy a pedir un tercer paso respecto a al párrafo de 50 palabras a los editores. Que le inventen un título al párrafo. Los editores inventan el título. Importante tener en mente, cuando uno inventa un título, de aquí es la estrategia de la escritura, tienen que tener las palabras clave, ¿no? Si es sobre la India, pues que diga desarrollo en la India, porque cuando uno busca en las bases de datos, uno quiere que encuentren el artículo. Entonces piensen en palabras clave que van a movilizar también la lectura, donde la gente diga, ajá, esto es lo que quiero investigar. Entonces, por un lado hay una parte de situación, de a dónde, sobre qué, en qué mundo, en qué contexto geográfico, en qué escenario, y luego una postura mucho más específica, ¿no? El título.
Una vez sugerido el título, por favor escojan además las famosas 5 palabras claves para la indexación del artículo. Porque todo artículo requiere de un título, de autores, de una adhesión académica, no es requerimiento, pero normalmente uno lo pone. Luego, palabras claves, 5, y abstract en español e inglés y otros idiomas también. ¿Ya? Entonces, acá estamos trabajando con los elementos fundamentales para producir un artículo académico. Y normalmente al escritor o la escritora a nosotros nos cuesta mucho pensar en eso. Y van a ver lo fácil, lo rico es que alguien nos sugiera cosas. Es mucho más amable. ¿Qué? ¿Se escucha? No, nada. ¿Ahí? No. Ya. Se le sube el volumen. ¿Sí? ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? No, no escuchan, ¿eh? Le dejo. Por si acaso. Ya, gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan o no? Entonces, una vez que tienen hecho el paso 5 y el 6, por favor compartan, ahora sí, compartan con sus compañeros, colaboradores y colaboradoras lo que opinan, lo que ustedes hicieron como editores. Y lo comparten, ¿ya? Y lo discuten. 3 minutitos para que cada uno, 3 minutitos por cada lado, para que evalúen. ¿No se escucha? Más fuerte. El otro lado no escucha. Ya. Ya, vamos a volver a... Ya, entonces la tarea es compartir con su compañera o compañero el producto de su trabajo. Compartir y discutir con su compañera o compañero.
¿Cómo andamos? ¿Estamos listos? Acá lo importante es fijarse en cosas que uno puede aprovechar a partir de esta mirada del otro. Porque el proceso de escritura es un proceso en marcha. El ensayo es una obra en marcha. Por lo tanto, uno siempre puede ir encontrando maneras de ir integrando las interacciones, digamos, entre comillas, sociales que va teniendo en relación a su escritura. Cada vez que alguien opina, cada vez que alguien lee, cada vez que alguien tiene la oportunidad de criticar el trabajo que hacemos, aprendemos algo. Y saber integrar, aprovechar eso es muy valioso. Entonces, lo que yo les voy a pedir primero es una reflexión acerca de... acá tenemos... sorpresas. Si hay alguien que tiene ejemplo, si alguien tuvo una sorpresa, ya sea como editor o escritora, cuando recibió el texto. ¿Alguien quiere compartir una sorpresa? A ver, aquí tenemos una. Espérese un segundo que vamos a traer el micrófono para que todos podamos escuchar. Muchas gracias. Ambas, cualquier tipo. A ver, aquí la señora, perdón, la señora de naranjo. Cualquier tipo de sorpresa. Algo que el ejercicio, alguna sorpresa que el ejercicio haya producido. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Rebeca Romo. Sí, a mí se me hizo muy interesante este tema que habla sobre la caracterización del niño sobresaliente en México. Y la maestra plantea programas de desarrollo en el aula para incentivar y para darle una continuidad a esas capacidades. Se me hizo interesante. ¿Y por qué se le hizo interesante? Pues porque no sabía que existieran ese tipo de proyectos, ¿no? En México hay muy poco al respecto. Generalmente he sabido de que a esos niños se les educa conjuntamente en cualquier grupo con niños, pues digamos estándar, por decirlo de alguna manera. No sé si estoy diciendo alguna aberración, perdón, alguna aberración. Y entonces no se le da la atención debida al niño. De hecho, suelen ser niños problemáticos, ¿no? Como muy hiperactivos, muy difíciles, sí, inquietos. Claro, entonces la sorpresa es en el fondo un vehículo para seguir leyendo. Claro. ¿No? Sí. Y ahí eso se puede aprovechar como lección para, por un lado, destacar la novedad. Se puede hacer uso de la estrategia de presentar algo novedoso. Sí, puede ser que como yo soy de otra área, para mí fue muy novedoso y porque yo no estoy bien informada, ¿no? Claro. Podría ser. Pero puede ser también que si postula una revista general de educación, sea una novedad también para el editor o la editora que se dedican a otro tipo de temas, ¿no? Como políticas educativas, que son más generales y están vinculados a otros tipos de factores. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Otra sorpresa ahí detrás. Gracias. Que me parece que es un poco obvio, pero fue una sorpresa para mí. Es decir, como autor en este caso, no como editor, que no puse que mi caso de estudio es en México. Ubiqué cronológicamente el siglo XX, pero no puse que es en México. Y cuando se lo pasé a mi colega, pues no encontró México por ningún lado, porque está uno tan inmerso en su problemática que asume este tipo de cosas. Exacto. Bueno, este punto es clave. Uno de los factores más enriquecedores de dejar que otro lea mi investigación es darme cuenta cuáles son mis puntos ciegos. Si yo me dedico apasionadamente a un solo tema, bueno, voy a ver ese tema de manera muy, ¿cómo decirle? De una manera absoluta, como algo muy transparente. Y las cosas más obvias no las voy a explicar y no las voy a decir. Y por supuesto que cuando uno postula una revista y no dice que un estudio que hace México,
tenemos una falta de información que es clave. Ujú. ¿Sí? A ver, otro caso, por ahí. Pero con respecto a este mismo planteamiento, digo, algunos lineamientos o requisitos de algunas revistas señalan, entre otras cosas, que al mencionar el autor, ubique también su institución de procedencia y de acuerdo a algunos estándares que, por ejemplo, aquí en psicología manejamos, como es la APA, Ajá. en donde, entre otras cosas, se menciona que al poner el nombre de la universidad, y si ésta tiene el nombre del país, bueno, de algún modo ya se va entendiendo que muchas veces el estudio está dirigido precisamente dentro de ese país. ¿Es tan necesario esto de escribir textualmente o así Porque directamente? estás confundiendo origen del autor. Yo puedo ser una experta en Edgar Allan Poe y vivir en México y trabajar en la UNAM. Y mi estudio no va a ser sobre literatura en México. Y va a decir Universidad Autónoma de México. Ustedes no solamente estudian su propia realidad, estudian muchas realidades. Por ejemplo, astronomía, ¿no? Entonces, una cosa es el indicador del origen, otra cosa es el indicador del objeto de estudio. Es necesario enunciar ambos. ¿Sí? Bueno, como comentario a esto, ¿Sí? además no hay que olvidarnos que muchas revistas cuando se recibe la propuesta son en anónimo, se envía a los dictaminadores. Entonces, o sea, que si tú pones tu universidad da lo mismo porque te lo van a quitar. Exacto, además, ese es en el proceso del peer review. ¿Sí? Acá en nuestro caso sucede que yo soy más bien hacia humanidades y mi compañera es en biología una cosa muy científica y presenta un experimento en el cual pues lo describe en rasgos generales, pero bueno, hubo palabras que tuve que preguntarle qué significan, como ¿qué? Serotoninérgica, ¿no? Bueno. Y aparte, pues yo le dije que no solamente pusiera el experimento, sino que ponga, pues, cuál es el interés de hacer este experimento y hacia dónde va. Porque nomás tiene 25 palabras, pues que use las otras 25 para eso. De ¿No? manera productiva, sí. Sí. Fallábamos, no haga mi trabajo, que fallaba. Bueno, Muy pero buena, aparte hay una cosa, sí, hay una cosa. Toda la razón. Sí, En sí, este caso no es necesario que ponga México porque son experimentos pues que influyen en un marco científico muy general, ¿no? Exacto. Ahora tal vez, y esto es para pensarlo, si ese fenómeno que se está estudiando, no sé si una bacteria o El efecto de la serotonina en las ratas de cierta edad respecto a su ovulación. Perfecto. Ese es el experimento. Ya. A lo mejor algo, o sea, pero a lo mejor a veces es bueno poner algo de sabor local respecto a la relevancia. Por ejemplo, este es un problema muy importante para nosotros porque bla, 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 bla. O esto me afecta a mí porque, o sea, hay distintas maneras de integrar también la realidad en la investigación. En las humanidades se usa mucho más. ¿Ya? Y lo que dice usted es muy asertivo, o sea, que es el próximo paso que vamos a ver, el tema de la relevancia. ¿Por qué? Es el so what de Estados Unidos, ¿no? Que dicen, so what? Estás estudiando. ¿Ah? ¿Y qué? ¿Y qué no? Entonces es bien importante tener el y qué en cuenta, porque no siempre vas a tener un lector amigo, ¿ah? Un lector que tiene ganas de leerte. Muchas veces los editores estamos hasta acá de trabajo, corrigiendo pruebas, y más encima le llega un ensayo de alguien de no sé dónde, ¿no? Y ustedes entonces tienen que facilitar el trabajo de los editores como una estrategia de seducción, porque nadie quiere más trabajo. Entonces, obviamente no por eso van a dejar de hacer un trabajo problemático, complejo, no es eso, sino que coayudar en el proceso de la lectura y de la comprensión y también de las ganas de leer. Por ejemplo, una de las campañas más exitosas de fomento a la lectura es una campaña que se desarrolló en Holanda,
que enfatiza solamente el placer, porque dice que el placer es el motor de la lectura. Nosotros leemos por placer. Por lo tanto, hay que tomar cuenta de eso, ¿no? Y no olvidarse. Aportes. ¿Qué editor, qué escritor quiere compartir aportes que recibió de su par? Ningún aporte. No. A ver, este lado de la sala que está más despoblado, pero aquí, a ver, la señorita en terracota. Pues a mí, bueno, hay sorpresas y aportes también, ¿no? Los diré los dos. Yo vi el trabajo del arqueólogo y a mí, bueno, tiene como 20 años que sé más o menos en dónde anda y qué anda investigando, pero fue muy interesante porque, digamos, después de 2 décadas más o menos de tener un diálogo, de tener un conocimiento de los caminos que transita, pues se encuentra uno con temas y se hacen entonces también como puntos ciegos. Y allí se me suscitaron varias ideas, como que en grupos cerrados de investigación suele suceder esto, de que de pronto ya, incluso en congresos o reuniones informales, ya cada quien se sabe su discurso, ¿no? Ajá. Entonces ya, sí, ya viene otra vez con lo mismo, pero con un dato más, ¿no? O viene con lo mismo, pero ahora te retomata al autor. Y es un poco lo que genera también un cierto estancamiento, ¿no? Entonces, aquí en este caso sí fue esa sorpresa, pero por otro lado fue un aporte porque, digamos, la utilización de un ejercicio formal y un poco más externo, pues sí nos dio una lectura diferente a ambos, ¿no? A mí de lo que yo suponía que era como cosa verdadera acerca de lo que él estaba haciendo, ¿no? Y en realidad sí hay ahí aristas que se dejaron ver con esto. Yo creo que fue un aporte y además una sorpresa. Ajá, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera contar de algún aporte que recibió? ¿Sí? Bueno, a mí como editor sobre todo, pero también de acuerdo a los comentarios de quien compartí el ejercicio como escritor, siempre me parece muy importante la sorpresa que le depara a uno el hacer un ejercicio de síntesis. Y sobre todo, bueno, nosotros estamos en ciencias sociales, ambos, y un poco lo que tú decías relacionado con la preocupación a veces que no es tanto vanidad por el estilo, por tener un buen estilo, o por enriquecer, por ejemplo, una idea o una imagen, pues ahora, por lo que veo, los estándares requieren de textos cortos, con una argumentación muy sucinta, y a veces un poquito la sorpresa, el aporte es ese, es decir, la capacidad que se puede tener de síntesis, para hacer aportes que puedan socializar la escritura. Pero por otra parte también un poco lo que me viene a la mente, sobre todo con los aportes de las tecnologías de información y comunicación, es si no estamos también en la trampa de un proceso de deculturalización enorme. Por ejemplo, tú planteas tu fantasía sobre Gabriela Mistral ahorita, pero tienes ahorita este encargo importantísimo de cómo socializar las ideas, cómo expandirlas. Es decir, cuando escribimos en qué público estamos pensando, en nuestros alumnos, nada más nuestros colegas, o de entrar a una discusión más amplia. Ajá. Pero estas exigencias no implican también una entrada que a veces puede caer en la opinión, más que en la argumentación sólida, más extensiva, en fin. Esa es una sorpresa y yo no sé si sea un aporte a la discusión lo que yo te planteo. ¿Sí? Bueno, en realidad es un tema, ¿no? ¿Acaso si nosotros al fijarnos solamente en el impacto, no estamos reduciendo nuestra actividad como investigadores a una enunciación formulaica y sucinta, al callo, entre comillas, y simplista,
del problema. Y al final yo no puedo dar cuenta de la complejidad, ¿no? Eso es, y lo que hago finalmente es opinar. Bueno, ahí hay un punto clave que es, ¿qué es lo más importante de un artículo científico? Es el aporte de investigación nueva. Eso no puede faltar. Por eso el segundo paso que vamos a ver ahora es argumentación. Porque si no hay, este primer ejercicio es netamente para definir el campo semántico, se llama en lingüística, el campo semántico, que es el universo, ¿no?, de ideas donde yo me voy a ubicar. Y más o menos socializar eso y flexibilizarnos, movernos un poquito para jugar y tener una sensación, ¿no?, de mis posibilidades, una mejor, como adquirir más dimensiones. Pero luego vamos a bajar de manera muy rigurosa a hechos. Y esos hechos tienen que ver con datos vinculados a investigación real y original, ¿no?, porque por eso se está documentando en un escrito. Y por ejemplo, en las humanidades uno escribe sobre ideas de otros, juntándolas con ideas propias. O sea, yo tengo una cierta idea y esta idea se basa, la aporto yo en función de la idea de otros. Entonces es muy importante la discusión bibliográfica, ¿no? Fundamental, de hecho. Y a veces uno puede tener textos, sobre textos, ¿no? Es como la Torre Babel. En la biología no es así. En la biología uno tiene un problema, ¿no? Luego tiene un experimento que fue diseñado según unos ciertos parámetros, se describe eso tal cual, ¿no? Y luego se da cuenta de los resultados, se discuten los resultados y ahí entra un poco de bibliografía, más o menos ubicando, sí, o sea, esto no se hizo de la nada, sino que esto es parte de un desarrollo, finalmente se concluye. Entonces, son escrituras muy distintas. Sin embargo, lo que no puede faltar es el trabajo de campo, que en el caso de la literatura es el trabajo con otros textos, o la arqueología es el trabajo, ¿no? Pero incluso en la arqueología uno puede hacer un trabajo bibliográfico, ¿no?, de hacer un aporte teórico, metodológico. En cambio, en la biología el trabajo más común es el trabajo con el laboratorio mismo. Entonces sí vamos a tener distintas relaciones con lo que es el dato, ¿no?, y la fuente, entre comillas, y los criterios de verdad. Porque, por ejemplo, en biología es vi o no vi, había o no había, es o no es, creció o no creció, ¿no? ¿Sí o no? Más o menos. En cambio, en literatura, el poema quiere o no quiere decir misterio, ¿no? Y ahí es donde uno tiene ese movimiento un poco más no quiero decir que, es otra manera de enfrentar la investigación. Sugerencias que quieran compartir. Algo que les llamó la atención y que les gustaría a ustedes sugerir, o alguna sugerencia que le dieron y que les gustaría compartir. Rápidamente, no sé si a lo largo de estos ejercicios se pudiera tener un dato, así como los que se presentaron por países, sobre el número de lectores. Eso se llama impacto, son estudios de impacto. Sí, se llaman estudios de impacto. No el número de lectores, porque eso es muy difícil de medir, porque una revista, pues hay una revista en la biblioteca y lo pueden leer 100 personas, ¿no? Es cuántas veces es citado uno, o uno cita a alguien. Entonces, por ejemplo, las personas con más impacto en la Tierra, creo que, no me acuerdo, pero hay autores que son famosos por tener el Google Academic, ¿ah? Uno se mete a Google Academics y sale el impacto. ¿Cuántas veces artículos en Internet citan a cierta persona? Yo tengo 7. Mi marido tiene 25. ¿Ya? Y ustedes pueden ir a investigar y ahí aparecen. Y eso tiene que ver también con es una de las fuentes de impacto. ¿Ya? Aquí vamos a pasar
ahora a la segunda parte del taller, que tiene que ver con la relevancia de la investigación. Entonces le voy a pedir a los escritores que por favor expliquen de manera muy sucinta por qué es relevante mi investigación, ¿no? Y luego su alcance local y global. ¿Por qué es esto? Porque esto es para fomentar que ustedes publiquen en revistas internacionales, no en revistas locales, ojalá, de amigos, ¿ya? Hay un tema con la construcción de conocimiento que tiene que ver con el intercambio. Y si yo quiero saber realmente cuán valioso es mi aporte, lo mejor es un grupo que no me conoce, pero que sí sabe mucho de mi tema, que me valide, ¿no? Por eso también se hace edición el tema de la evaluación entre pares anónima. Esa es la más seria. También es importante imaginarse, y esto es un ejercicio intelectual, ¿qué de mi investigación aporta a la humanidad? ¿No? ¿A qué realmente estoy contribuyendo cuando yo hago mi investigación? ¿Cuál es el campo más amplio, humano, al que yo estoy contribuyendo? Son las 8 de la noche, yo les pido disculpas, pero nos queda poquito. ¿Me aguantan? Sí, ya. El tema de la relevancia también es muy importante para seducir, para interpelar a los editores. Y normalmente, con toda esta información que hemos recabado y producido hoy día, todo este conocimiento que hemos logrado poner por escrito, ya tenemos un posible título, tenemos palabras claves, tenemos una posible hipótesis, que es lo que está subrayado, ¿no? Tenemos la ubicación de un contexto y la especificidad enunciada en el título, y además vamos a tener la relevancia. Todos estos antecedentes son los que hay que incluir en el primer párrafo de un escrito, en la introducción. Cuando uno empieza, tiene que introducir el párrafo situando, ¿no? Históricamente, bla, 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 bla. Nuestra realidad nos exige que bla, bla, bla. De alguna manera, armar el escenario. Luego se dice, bueno, dentro de este marco yo voy a aportar acá, hipótesis. Y esto es relevante porque, y eso es el primer párrafo. ¿Ya? Entonces ya tenemos un título, palabras clave e introducción. Lo que vamos a hacer a continuación es trabajar en el esquema de argumentación, que es lo que, como señalábamos, aquello que va a hacer que yo esté produciendo conocimiento. Y acá es cómo se presentan los datos. En primer lugar, los datos se presentan en función de una hipótesis. Entonces, como escritores, además de anotar la relevancia, anoten, ahora inventen, creen una hipótesis. Esta hipótesis tiene que ir en función de la segunda, en función del párrafo de 50 palabras. Ya estamos pasando, perdón, me lo salté. Ahora, ¿por qué publicar, no es cierto? Porque mi trabajo es relevante. Y ahora estamos, ¿cuáles son mis pruebas? Vamos a empezar a trabajar sobre el esquema de argumentación.
Entonces, lo primero es la hipótesis. Nuevamente, la hipótesis, igual que el escrito, es un escrito en marcha. La hipótesis es en marcha. Empezamos a ensayar. Primero ponemos una idea, una posible hipótesis, ¿no? Que es una oración que puede ser verdad o mentira. Nosotros vamos a mostrar que es verdad con los datos. Esa oración, a lo mejor cuando yo vaya a mis datos me doy cuenta que en realidad yo no estoy respondiendo a esa pregunta, que mis datos apuntan hacia otro lugar. Yo puedo cambiar mi hipótesis. Esa es la gracia de escribir como proceso, que yo puedo ir y volver y manejar, ¿no?, en la evolución de mi toma de conciencia de lo que estoy haciendo e integrarlo para enriquecer mi escrito. Entonces, por favor, junto con, ya en la parte del paso 2, redacten una hipótesis en función del párrafo de 50 palabras, el título, ¿no?, las palabras clave y el corazón subrayado por el editor o la editora. Ahí tienen un montón de datos que le dan la posibilidad de pensar en una posible hipótesis de trabajo. Llamémosla hipótesis de trabajo. ¿Ya? Vamos a mantenerla en suspensión como una hipótesis definitiva. Solamente es una hipótesis de trabajo. Acá hay un tema fundamental que se estudia en lingüística que se llama coherencia y cohesión. ¿Qué quiere decir coherencia y cohesión? Coherencia quiere decir que las partes se relacionen de una manera lógica entre sí. Y cohesión quiere decir que esas partes no solamente se relacionen de manera lógica, sino que también se aglutinen, que tengan sentido común entre sí. Que uno diga no solamente hay lógica, sino que se llevan bien entre sí. Por lo tanto, el título, las palabras clave y la hipótesis tienen que tener coherencia y también cohesión. Cuando yo vea esas tres cosas alineadas, yo digo, sí, esto me cuadra, esto suena bien, está bien planteado. La coherencia y cohesión también es importante a nivel oracional. Por ejemplo, una oración donde no hay concordancia correcta entre el verbo y el sujeto va a tener problemas no solamente de coherencia, sino que también de cohesión. También párrafos que tienen demasiadas ideas adentro tienen problemas de coherencia y cohesión, lo mismo que artículos. Es mucho más fácil lograr una buena coherencia y cohesión inicial a través de lo simple. Después podemos ejemplificar, enriquecer, pero la espina dorsal tiene que ser muy limpia y eso es lo que estamos haciendo ahora. Luego, una vez que hayamos trabajado con la coherencia y la cohesión de la hipótesis, este es solo un ejercicio, ¿no? Un ejercicio de trabajo. Vamos a pasar al modelo argumentativo, donde está la hipótesis, y la hipótesis se debe de sustentar sobre las pruebas que yo tengo. Las pruebas son fruto de mi trabajo de campo, ya sea trabajo bibliográfico, trabajo de investigación en un laboratorio, trabajo de entrevista, lo que sea. Pero las pruebas deben de tener que ver, presentar los resultados. Por lo tanto, por favor, bajo la hipótesis, anoten 3 pruebas fundamentales para sostener esta hipótesis. Imagínense que la hipótesis es como una mesa, ¿no? La superficie de una mesa, y vamos a tener 3 patas. Esta es una mesa triangular con 3 patas que sostienen sólidamente la cubierta, que es la hipótesis. Nuevamente, estas pruebas tienen que estar relacionadas de manera muy evidente, muy directa con la hipótesis. Las pruebas también
es importante que tengan en mente que las pruebas son datos, son resultados, no son temas, son resultados. Y luego, detrás de los resultados hay temas, hay argumento. Por ejemplo, si yo investigo por qué Gabriela Mistral salió al exilio, yo puedo tener la hipótesis que Gabriela Mistral salió al exilio porque ella no se sentía aceptada en su país. Mis pruebas, bueno, que efectivamente salió al exilio, no, eso sería tautología. Mi primera prueba es que ella escribe en un borrador que yo encontré que dice contar finamente el por qué no me dejan volver, ¿no? Esa es una prueba. Segunda prueba, que ella en sus 37 años, después de salir de Chile, vuelve solamente durante 2 semanas a Chile y pudiendo volver más veces, teniendo las posibilidades de volver y diciendo que echa mucho de menos, pero no vuelve. Y tercero, que en Chile hay una literatura muy negativa respecto a ella, que la ve como una persona poco, que se le dio el premio Nobel por pena, que no se lo merecía, etc. Entonces, con esas 3 pruebas, que son documentación, ¿no? Yo puedo decir, detrás de mi primer argumento, que es que escribe, ¿no? Este dato duro, escribe finamente, contar finamente el que no me dejan volver, yo puedo decir que detrás de esa prueba está el valor de su escritura. Su escritura resignifica su nostalgia por su país y su pena por su exilio. Ese es un argumento que está detrás, que informa mi prueba. ¿Ya? Entonces, si estamos haciendo el esquema, el dibujito, tenemos hipótesis, pruebas, y lo que media entre la hipótesis y la prueba son los argumentos. Entonces, el primer argumento, el primer tema es la resignificación del exilio. Segundo argumento, que es, ¿cuál era el que yo le había dicho? Que no vuelve nunca a Chile. Bueno, el hecho de que ella se siente, ¿no?, como alguien, como un cuerpo incapaz de volver. Que esto tiene que ver con mi argumento, que yo lo trabajo, de la materialidad, la imposibilidad material de que una persona como ella existiera en Chile. Era Chile como un lugar intolerante. Y el tercer argumento, que tiene que ver con, la crítica. Bueno, es nuevamente, es la defensa, ¿no? Es como la sociedad se defiende de la diferencia, de la diversidad. Entonces tenemos 3 argumentos que tienen que ver con 3 pruebas distintas. Yo cuando escribo puedo decir, ya, yo quiero trabajar con este corpus de resultados y luego averiguar cuáles son mis argumentos a partir de eso, ¿no? Eso es una metodología más enfocada en resultados, es bottom-up, y eso le da un valor muy notable a los aportes, un valor que casi no se puede decir esto no es valioso, porque estamos trabajando con el resultado mismo de la investigación. Entonces, por favor, hagan el ejercicio de pensar cuáles son los argumentos que estarían detrás de las pruebas que pusieron y pongan los temas. ¿Cuáles son los temas que estarían englobando la posibilidad de estos resultados en relación a la hipótesis, ¿no? Siempre todo en relación a la hipótesis. Pueden haber hipótesis primarias y secundarias, muchas de ellas, ¿no? Normalmente las hipótesis están vinculadas a objetivos, ¿no? En la investigación, y uno tiene objetivo general y ya. Entonces alineen, pero siempre aquí estamos trabajando en un modelo un poquito más grueso, estamos enfocándonos en la hipótesis general y en las pruebas
que seguramente tendrían que ver con hipótesis subordinadas. Y una vez que hayan logrado plasmar eso, nos toca la conclusión. Porque lo que hemos hecho a nivel de argumentación es hacer un bosquejo, un borrador, no es un bosquejo en realidad, de lo que es el desarrollo del artículo. Es donde se presentan los datos, donde se presenta la investigación, se hace una discusión bibliográfica, ¿no? Y se legitimándonos como autores y autorizándonos también a través de las citas a nosotros y nuestro campo del conocimiento. Ahí nuevamente les vuelvo a repetir lo importante que es que se citen entre ustedes para fortalecer la comunidad y para lograr un alto impacto. Son estrategias, entre comillas, mafiosas que sí funcionan. La Universidad de Chile, Departamento de Ingeniería Industrial, lo hizo sistemáticamente, hay un tipo que tiene la mayor cantidad de citas, no, es un chileno, sí, por eso. Porque en Chile, como somos buenos y somos como medios competitivos, un físico, es el hombre más citado de la Tierra, porque empezó a generar redes y lograr que lo citaran, y al final son estrategias casi, es como un juego, que tampoco es la idea de esto, pero sí ayuda a generar esta comunidad, ¿no? Porque uno puede decir una estrategia que estábamos discutiendo en el taller de la mañana. Bueno, resulta que mis colegas solo citan a personas que vienen de Europa y Estados Unidos. Bueno, junto con hacer eso, si es que hay que hacerlo, citen a sus colegas latinoamericanos. ¿Ah? Eso es una manera muy concreta de aportar a validar el conocimiento local. Y luego, para hablar de la conclusión, ¿no?, consiste en una recapitulación de lo que se hizo, contar sucintamente qué se presentó y decir efectivamente hice lo que iba a decir. Nuevamente ahí trabajamos con coherencia y cohesión, ahora a nivel del artículo. Sí, yo sé lo que dije, me hice cargo de lo que dije y ahora se lo estoy repitiendo a usted. Una estrategia más retórica súper tradicional. Luego hay que afirmar, ¿no?, que efectivamente yo hice lo que iba a decir. También es una linda oportunidad para matizar algo y problematizar ciertos aspectos donde no había cierta flexibilidad. O sea, el desarrollo es muy to the point. Está ligado a los datos, ¿no? Pero a veces hay ideas que nos quedan rondando, que no sabe bien dónde meterlas y que sí son importantes. La conclusión es un estupendo lugar donde aprovechar los espacios más flexibles y creativos. No hay reglas tan fijas sobre la conclusión, salvo que hay que recapitular y decir que efectivamente es verdad lo que sostiene la conclusión, la hipótesis, o mostrar el éxito, ¿no? Ahora, si no fue exitoso el experimento, también se puede mostrar eso y sacar lecciones de ahí. Pero en todo caso uno tiene que mostrar el aporte del artículo. Hay una parte de la conclusión que a mí me parece muy atractiva, que es mostrar los matices y ciertos aspectos más lúdicos o más flexibles del trabajo que se hace. Y mostrar también las preguntas que quedan pendientes para el futuro. Por ejemplo, mi licenciatura, yo hice un estudio que demostró que había ciertas faltas. Yo terminé mi conclusión diciendo, este fue mi aporte, sin embargo, a partir de mi aporte yo me di cuenta que quedaba por hacer A, B, C, D. Y eso lo hice en mi doctorado, ¿ya? Entonces, y cuando terminé mi tesis de doctorado, luego dije, bueno, avancé tanto, pero todavía me falta. Entonces, y eso además les ayuda a justificar los fondos que están pidiendo, etc. Entonces, no, hay un tema de las sinergias, ¿no?, de las energías que uno tiene. ¿Cómo aprovechar la escritura también para promover buenas prácticas en la academia?
prácticas también felices, en el sentido de Austin. Austin dice que cuando algo resulta es porque es feliz. Luego también, y eso les quiero por favor dejar como bien instalada la pregunta de cómo puedo yo incorporar a mis alumnos, a mi quehacer práctico en el aula, la escritura académica y la investigación como materia de estudio. Porque no hay nada más lindo como alumno, como alumna, recibir de primera fuente el entrenamiento para seguir una carrera de investigador. Muchas gracias. Les agradecemos su asistencia. Ese taller será entonces parte de este esfuerzo que está emprendiendo la UNAM por fortalecer a sus revistas, por fortalecer la investigación científica que se emprende desde la Secretaría General. Y muchas gracias. Ya tenemos sus correos, seguimos en contacto. Cualquier duda ya también tienen nuestros correos. Muchas gracias.